¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y vamos a iniciar aquí nuestro tiempo de entrevista. Ya saben que pueden seguirlo a través de nuestro streaming www.elvenezolanotv.es. Y hoy vamos a hablar de Venezuela, vamos a hablar de los últimos acontecimientos que están pasando en el país y también de asuntos de Venezuela que se ven muy bien desde España. Lo vamos a hacer con una de las personas, uno de los activistas más destacados de Venezuela aquí en Madrid. Y para presentarle quiero que vean antes el siguiente vídeo. Recientemente se formalizó ante el Registro Nacional de España la Asociación de Estudiantes Venezolanos de España, organización que está siendo dirigida por el supuesto estudiante Henry Narváez Sosa, muy vinculado con el Foro Penal Venezolano, en particular con Tamara Sujú, y quien ha venido realizando fuertes críticas en contra del Estado venezolano con el cuento de la supuesta falta de visas para los estudiantes en el exterior. Henry Narváez Sosa Silva se encuentra residenciado en la ciudad de Madrid, España, desde el 25 de septiembre de 2014. Fue él quien coordinó una protesta frente al Consulado General de Venezuela en Madrid, España, por la supuesta reducción de remesas a estudiantes en el exterior, contando con el apoyo del abogado William Cárdenas, portavoz de la Plataforma Democrática de Desplazados y asesor de la Asociación Venezolana de Desplazados, muy vinculado con María Valencia y la esposa del monstruo Ramo Verde. Aquí están, ¿ves? Henry Sosa con Tamara Sujú, directora del Foro Penal Venezolano. Bueno, pues esas serán las palabras, como siempre, descabelladas del descabellado Diosdado Cabello. Eso ocurría hace unos meses y hacía referencia este hombre, Diosdado Cabello, a Henry Narváez Sosa, que es el presidente de la Asociación de Estudiantes Venezolanos en España. Hoy está con nosotros. Henry, ¿qué tal? Bienvenido. Bueno, muchas gracias a ti, Javier, por la invitación y al Venezolano TV en España. Decía Diosdado Cabello, bueno, para empezar, te denominaba como supuesto estudiante. Nos gustaría, y luego hablamos un poquito más del tema, de saber qué es realmente lo que estudias y cuáles son las dificultades tremendas que vivís los estudiantes venezolanos en España, precisamente por eso que él dice que es el cuento del cambio de moneda. Bueno, acá en España, para aclararle a Diosdado Cabello que estaba bastante mal informado, pues me vine a cursar un máster en psicopedagogía en la Universidad de Alcalá. Y bueno, de hecho, el mismo Consulado General de España acá en Madrid, de Venezuela, perdón, certificó mediante el registro consular de estudiante, que es uno de los requisitos que nos piden para el control de cambio, en el mes de mayo, efectivamente, que soy estudiante de posgrado acá en España. Pero bueno. El problema del control del cambio lo hemos tratado otras veces en el Venezolano TV, pero antes de adentrarnos en otros temas, para que la gente se entere, sobre todo los españoles que nos puedan ver, ¿qué es el problema del control del cambio que tenéis que afrontar vosotros los estudiantes venezolanos en España? ¿Por qué no os podéis valer con los posibles que tenéis debido a ese régimen establecido por el gobierno de Venezuela? Sí, el problema como tal del control cambiario se vino agudizando, ¿verdad? Porque es un régimen que regula la forma para que todo ciudadano venezolano, indistintamente que vaya a salir de Venezuela como turista, como estudiante, o por ejemplo el caso de los jubilados y pensionados que también tienen problemas, pues establece unos mecanismos de cómo se regula el acceso a las divisas. El problema es que a principios del 2014, con la caída de los precios del petróleo pues a nivel mundial, eso afectó los ingresos de divisas en Venezuela, aparte de la exagerada corrupción que tiene desde hace muchos años el gobierno de Venezuela, y que ante el déficit que ellos tienen, pues comenzaron a recortar, ¿verdad?, las divisas que iban destinadas a determinadas carteras, y una de esos que sufrimos los recortes fuimos los estudiantes, los pensionados y en otras áreas prioritarias para la nación. Entonces el problema se viene agudizando desde ese año, ¿verdad? Ya estamos en el 2006, llevamos para 2 años, y ha terminado pues ahorita el gobierno de definir, según el último convenio cambiario, de que ya no se van a otorgar más divisas para estudiantes, para estudiar pues en el exterior, el venezolano, por cuanto supuestamente el régimen va a establecer un régimen de becas, pero eso generó una serie de problemas que todavía tienen sus consecuencias, porque hay un grupo de estudiantes
acá en España y en otras partes del mundo donde cursan estudios que lamentablemente algunos casos terminaron sus estudios, pero no se les otorgó el título porque no pudieron pagar la matrícula debido a que se les negó el acceso a las divisas para pagar la matrícula, o que en algunos casos debieron afrontar presiones de las universidades o someterse a condiciones que incluso muchos tienen en riesgo su estatus migratorio, porque si tú solicitas un visado para estudiar en determinado país y luego no puedes continuar, pues incurres en un problema migratorio porque ya no tienes la condición para la cual tú estabas estudiando. Entonces esto generó una serie de problemas, sobre todo el año pasado acá en España. Fue una crisis bastante aguda porque bueno, hubo casos en los que estudiantes durmieron en estaciones de metro, hubo casos en donde se tuvo que habilitar hasta centros de acopios para proporcionar alimentos. Porque no tenían posibilidad de acceder al dinero, ¿no? Claro, exactamente. O sea, situaciones totalmente dramáticas. En mi caso yo duré 7 meses sin respuesta del gobierno de Venezuela, sin respuesta, o sea, sin posibilidad de tener cambio de dinero, y bueno, yo no me quedé en la calle porque estaba en la residencia de la Universidad de Alcalá de Henares. Pero es decir, yo en esos momentos me sentí en una condición, como nos sentimos mucho, ¿verdad?, tan vulnerable, que la protección que se nos brindó fue de otro gobierno en el cual supuestamente íbamos o estamos haciendo los estudios, pero lamentablemente el gobierno de Venezuela ni sus instituciones nos brindaron ningún tipo de apoyo, ¿verdad?, ni nos dieron la protección que deberíamos darnos ante la vulneración de estos derechos, específicamente como el caso de la Defensoría del Pueblo en Venezuela, que manifestó cierto interés y luego fue una actitud complaciente con el gobierno, y a la final terminó no tocando el asunto porque sabía que era un problema que no lo podía resolver, y segundo, que era complicado para cómo defender lo indefendible porque la posición del defensor del pueblo es más la de defensor del gobierno o del régimen que de los ciudadanos o del pueblo como tal, ¿no? Henry, también decía yo al principio que luego, además de ser el presidente, o por ser precisamente el presidente de la Asociación de Estudiantes Venezolanos en España, es un activista muy destacado dentro de España, dentro del amplio movimiento venezolano que hay en España y en Madrid como activista. Últimamente estás, por ejemplo, investigando e indagando mucho en el tema del espionaje. El espionaje que puede estar conectado directamente con la Embajada venezolana en España hacia personas que consideran ellos que son opositores que se están moviendo aquí, que se están moviendo en España. Me estabas enseñando antes de la entrevista incluso ya las denuncias que tienes presentadas ante la Fiscalía Española por este asunto. ¿Quién son estas personas que os siguen, os persiguen, os acosan? ¿Quién son? Sí, no es que pueden ser de la embajada, es que son de la Embajada de Venezuela, porque específicamente la persona que se denunció el día 22 de enero ante la Fiscal General del Estado español es justamente un teniente coronel del Ejército Bolivariano, quien cursa o estaba cursando o sigue cursando, eso no lo hemos verificado, estudios de doctorados en la Universidad Complutense, porque aparte es profesor de la Universidad Militar Bolivariana. Y este personaje, efectivamente, al revisarse muy bien, pertenece a la nómina como agregado militar adjunto de la embajada, fue designado en junio del año pasado, y específicamente a un mes después de que Diosdado Cabello hace su señalamiento, pues él aparece en escena como uno de sus patriotas cooperantes, específicamente acá en España, para indagar cuáles son esas supuestas acciones de conspiración. Entonces, aquí no estamos hablando de presunciones, sino efectivamente estamos hablando de un funcionario que pertenece a la agregaduría militar de la Embajada de Venezuela en España, quien lamentablemente, de acuerdo a la denuncia que también va soportada en el expediente, en el sumario de la Fiscalía, que presenta uno de sus compañeros de promoción, quien nos asegura, porque él justamente está acá asilado en España, quien nos asegura de que este teniente coronel vino a España justamente a hacer ese tipo de labores de espionaje, de persecución. Vino solamente con esa misión a España. Sí, o sea, se le envió a España desde el gobierno venezolano a hacer un trabajo de indagar, incluso de acosar, ¿no?, a la gente que estáis aquí y que formáis parte. Lo que Diosdado Cabello llama patriotas cooperantes, ¿no? En el lenguaje de la revolución
de las descabelladas de Diosdado Cabello, como tú lo dijiste. Entonces, él específicamente venía a hacer esa labor. Hace 6 años, desde hace 6 años ha estado. Él se tuvo que, según la información que tenemos, se tuvo que ir a Venezuela para ascender, ascendió y nuevamente lo nombraron para esa misión acá en España, comandando a 5 militares en los cargos de sargento, y no recuerdo ahorita otros cargos, más, 8 militares más 5 civiles del Servicio Bolivariano de Inteligencia que están desplegados acá en Madrid y en toda España haciendo ese tipo de labores. Ergo, ellos están un poco ya identificados, ¿verdad? Y señalados. Vaya, que cuando estáis en algún acto y los veis, sabéis quién son. Mira, ¿Os fotografían? desde que nosotros estuvimos en este activismo, iniciamos el día 12 de febrero, que es cuando Diosdado Cabello dice que la protesta frente al consulado, que si uno revisa no fue ninguna protesta, sino fue una reunión de lo más formal con la cónsul, para la cual se le envió hasta una notificación de que íbamos a su despacho, nos sentamos allá. Sí, me enseñas, Henry, mira, esta es la petición donde íbamos totalmente a hacer, reglamentada, sí, de una petición de hacer pues una convocatoria pública frente al consulado, que luego Diosdado Cabello descabelladamente lo presenta como algo ilegal, ilícito y que está traspasando la lo legalidad. único público que iba a hacerse ahí era que se le pidió a la cónsul de que diera unas declaraciones ante medios de prensa que querían conocer cuál era la versión del gobierno, porque hasta el momento guardaba silencio. Entonces, la reunión era en su despacho, ¿verdad?, para entregarle este documento que ellos nos suscribieron. Entonces, si él habla de una protesta, yo hubiese pedido, en vez de una petición al consulado, hubiese enviado una petición a la policía de España para pedir permiso para la protesta. Entonces, por lo tanto, no era ninguna protesta, era simplemente una reunión donde uno como venezolano pues tiene el derecho de pedir información. Sí, está además con el acuse de recibo, la petición y todo. Claro, exactamente. Entonces, aquí un problema que, aparte de que el gobierno espía, pues tiene muy mala forma de espiar, porque primero se dejan descubrir y segundo, la información que proporcionan a veces no es corroborada, no es contrastada, sino que de acuerdo a lo que ellos intuyen o deducen, pues así lanzan las aseveraciones y las acusaciones contra cualquier activista político, periodista o de derechos humanos, que es en este caso, porque también eso entra dentro de una ola de acusaciones a las organizaciones de derechos humanos en Venezuela, y por eso lo que quiso hacer Diosdado Cabello un poco como para dañar la imagen que quería él dañar del Foro Penal venezolano, y por eso él trata de hacerme esa vinculación y muestra la fotografía con la doctora Tamara Suju, que es coordinadora internacional del Foro Penal. Es la coordinadora internacional que estuvo hace unos días con nosotros también en el Venezolano Televisión. Pero este es uno de los espionajes, parece que cada vez preocupa más, de los espías que se mueven dentro de España y que pertenecen a la embajada venezolana. Sin ir más lejos, hace unos días también la esposa del alcalde de Caracas en arresto domiciliario, Michi Capriles, que ha estado en España, también denunciaba este asunto y denunciaba la persecución a la que se ha visto sometida por parte de una persona supuestamente perteneciente a la embajada de Venezuela. O sea, ¿os llegáis a sentir acosados los que formáis parte de movimientos asociativos vinculados a la oposición en Venezuela, cuando vivís fuera también de Venezuela? Sí, exactamente. El acoso, la intimidación, la persecución, no solamente el gobierno lo hace dentro de Venezuela, ¿verdad?, a través de su aparataje represor con las Fuerzas Armadas, con la policía, el servicio de inteligencia y la red de círculos bolivarianos, con lo que ellos llaman los patriotas cooperantes, sino que también utilizan el servicio diplomático para hacer este tipo de labores, porque simulan, ¿verdad?, cargo para enviar a funcionarios no con una función diplomática, sino con una función que contraviene la Convención de Viena, para lo cual se designa un funcionario pues en una embajada. Entonces, es por eso que justamente dentro de la denuncia, ¿verdad? La denuncia ante la Fiscalía Española, sí, que la tienes ahí también en tus manos para probarla. Este es un acuse de recibo que nos hace la Fiscalía, ¿verdad?, en donde nos indica, primero, de que se apertura el expediente, segundo, de que fue enviado a la Secretaría Técnica de la Fiscalía General para la revisión de toda la documentación que proporcionamos, pues fueron 4 elementos probatorios que
que se fue conjuntamente con la denuncia, y también que se remite una copia a la excelentísima fiscal de la Sala de Cooperación Penal Internacional para su conocimiento y a los efectos que sean oportunos. ¿Por qué? Porque estamos hablando acá de un caso en donde el gobierno pues está utilizando el servicio diplomático con unas funciones que no corresponden a las que la Convención de Viena y los tratados internacionales pues se asume para este tipo de servicio, en este caso el servicio diplomático, y lo utilizan justamente para trasladar el conflicto sociopolítico que interno de Venezuela, trasladarlo a otro escenario, que en este caso estamos hablando acá de España, y no sé, pero desde el año pasado el gobierno de Venezuela hizo una acusación o unos señalamientos en donde hablaba del llamado eje del mal, Madrid, Bogotá, Miami. Bueno, aquí como que pareciera que para el gobierno parte toda la supuesta conspiración internacional y todo, no solamente desde Estados Unidos, sino desde acá de España. Entonces, según la denuncia que hace el teniente, que es compañero de promoción de este otro teniente que es agregado militar en la Embajada de Venezuela en España, y que tiene la función de ser coordinador de prensa, según la nómina de la embajada. Él hace es coordinador de prensa, pero se dedica a espiar. Se dedica a espiar, sí, a otro tipo de prensa. O sea, es el coordinador de prensa de la Embajada Española, sí, pero sí. se dedica a espiar. Eso me explicaban a mí porque el día de Misi, ¿verdad? El día del 14, lunes 14, que a la señora Misi Caprile la hostiga, pues una persona que se ha identificado que no es de la embajada, pero se sabe muy bien que como la embajada ya tiene conocimiento de que se le ha denunciado, que se le ha hecho un exhorto y que tienen identificado su personal, pues entonces está enviando a parecer a familiares o a otras personas que se están prestando para este tipo de labores. El día 15 también en la Comunidad de Madrid, durante la presentación del libro de Leopoldo López, Preso pero Libre, también fue identificado un personaje que, bueno, se le llamó, se le identificó, se le preguntó que quién era, él dijo que no tenía nada que ver con el gobierno de Venezuela, pero luego alguien le manifestó que pertenecía a la aviación. Es decir, que utilizan siempre, bueno, según la denuncia, ¿verdad? Se habla de 8 funcionarios militares que están bajo el cargo del teniente que fue denunciado, así como 5 civiles del Servicio Bolivariano de Inteligencia. Te iba a decir algo que se me escapó, que desde el día 12, cuando Diosdado habla de la protesta frente al consulado, ahí se nos presentaron 2 personajes que comenzaron desde ese momento. Sí, esto es muy frecuente, esto de que vayan haciendo fotografías en las concentraciones o en los actos que se celebran aquí de parte de movimientos venezolanos en Madrid. Sí, es muy frecuente porque desde ese momento nos dimos cuenta, ¿verdad? Nos pasan la fotografía y luego estos mismos sujetos aparecieron en un evento que hizo el consulado de la embajada en el Círculo de Bellas Artes, que hicieron una exposición llamada Expo Venezuela de verdad, que en realidad era una Expo Venezuela de mentira. Y se presentaron ahí, de hecho lo abordamos porque lo identificamos y le preguntamos que quién era. Bueno, manifestó que incluso actitudes de que él era una persona que no era afecta al gobierno, que un cuento chino, como decimos nosotros en Venezuela, ¿no? Para esquivar un poco porque estaba identificado, pues. Y así sucesivamente, incluso no solamente estos personajes, sino en ese momento comienza a hacernos llamada a otra compañera de la asociación y a mi persona en este caso, un funcionario supuesto asistente de Calixto Ortega, ¿verdad?, quien cuando le preguntamos que cómo obtuvo nuestros datos y nos dice que en el consulado se los dieron, que ahí estaban todos nuestros datos. Es decir, cuando Diosdado Cabello señala de que yo vivo en Madrid y todo eso, o bien la información se la dieron del consulado o bien sus patriotas cooperantes, pero lamentablemente estamos ante unas situaciones en donde información que es confidencial, información que tú suministras al consulado para efectos de tus movimientos migratorios, resulta que ellos lo proporcionan libremente
directamente a todo aquel que quiera hacer seguimiento o espionaje a cualquier venezolano pues que ellos identifiquen. Bien, pero esto es de la extrema contrarrevolucionario. gravedad y además esto puede influir incluso en el ánimo de personas de Venezuela que viven aquí en España y que lógicamente pueden llegar a sentir miedo a la hora de ir a tantos actos que se convocan de parte de la comunidad venezolana en Madrid, ¿no? Que pueden llegar a sentir miedo por sentirse identificados y temer posibles represalias, ¿no? Sí, o hacia los familiares que viven en Venezuela. Exactamente, ¿no? Intimidación, ¿no? Es una cuestión, o sea, como decirte, te tenemos marcado, te tenemos fichado, o sea, vaya a donde vaya, te identificamos, tenemos la fotografía de que estuviste en tal evento, en tal actividad, reunido con tal persona, con tal personaje. Pero yo recuerdo muy bien ayer la entrevista que transmitió el venezolano con la señora Missy Caprile, ¿verdad? En donde ella manifestaba, y fíjate tú que la actitud de ella fue bastante valiente de acercarse incluso a este personaje y preguntarle, ¿verdad? Y ella dijo, en ningún momento el gobierno de Venezuela va a poder ejercer con esto algún tipo de intimidación para hacer que decaiga pues el activismo tanto de políticos como en este caso de defensores de derechos humanos o de cualquier otra índole, en el caso de ellas que también son defensores porque luchan por los derechos humanos de sus esposos a pesar de que son políticos, pero ella decía muy bien que este tipo de actitudes, lejos de aminorar la actividad de la oposición o de cualquier ciudadano que disienta del régimen venezolano, al contrario, lo que hace es, como me decía alguien, si este personaje lo ha identificado es porque estás haciendo el trabajo bien. Es decir, porque no se interesaría en alguien si lo que estuviese haciendo no le estuviese generando algún tipo de inconveniente a los planes que tiene el gobierno, ¿no? Henry, ¿habéis recibido algún tipo de apoyo por parte del gobierno en España? Creo que ha habido alguna manifestación en este sentido, ¿no? Del ministro de Exteriores, ¿no? De García Margallo. Sí, el ministro, ¿verdad?, de Relaciones Exteriores acá de España, pues hizo un exhorto, a un aviso, se llama así, a la Embajada de Venezuela como ejecutivo, ¿no? Como poder ejecutivo de España, porque recordemos que la denuncia se hizo ante un órgano judicial, ¿verdad? Entonces, hay que esperar la investigación que haga la Fiscalía para determinar las responsabilidades. Pero en este caso el gobierno de España, verificando, ¿verdad?, de que se había hecho una denuncia y de que la información era certera, porque pues, ellos manejan el servicio de inteligencia de España y verificaron que ciertamente este tipo de actividades se estaban generando, porque el gobierno de Venezuela pues estaba utilizando su personal para este tipo de labores ilícitas. Entonces hicieron ese aviso, ¿verdad?, al gobierno, donde, oye, usted está incurriendo en una violación, está vulnerando la soberanía y la seguridad del territorio español, donde ustedes están acá acreditados para una misión diplomática, pero resulta que están haciendo labores distintas. Entonces le hace un exhorto y bueno, en vista de la situación de que el gobierno en este momento español, pues según lo que manifiesta ahí, y manifiesta El País, que fue el que hizo la reseña en primicia, no quiere entrar en este momento, no quiere calentar las relaciones con Venezuela, porque si retira en este momento al teniente, pues eso generaría una reacción en Venezuela que ellos le retirarían un funcionario diplomático en España y generaría una controversia diplomática que el gobierno de España quiere evitar, pero quiere evitar haciendo... Un momento además en que está en funciones el gobierno, esa es la clave del asunto, ¿no? Exactamente, Es un gobierno en funciones y entonces está buscando de cuidar un poco las formas en este sentido, porque para evitar un problema que en este momento pues no pudiera atender. Pero lamentablemente el gobierno, visto luego lo de Missy Caprile, pues está desconociendo ese aviso que le hizo el ministro de Relaciones Exteriores, con lo cual, pues, en Venezuela, o el venezolano conoce, o el que esté muy bien informado sabe que Venezuela es un estado forajido, que es un régimen que no respeta ni la legislación en Venezuela, ni la Constitución, ni mucho menos la legislación internacional. Entonces, por lo tanto, al gobierno le es muy fácil desconocer cualquier llamado
que en el marco del derecho internacional se le esté haciendo, porque es un gobierno que no respeta, que no acata leyes. Recientemente, antier se aprobó la ley de amnistía y reconciliación nacional. Quería hablar un poco de eso antes de terminar, precisamente de cómo ves desde España lo que estamos viendo relacionado con la ley de amnistía, con esa reacción tan descabellada también de Nicolás Maduro, diciendo que es una ley para narcotraficantes, delincuentes y terroristas. ¿Cómo lo contemplas con la distancia que te da el estar aquí? Sí, fíjate tú que si a la legalidad vamos hablando del derecho internacional, en Venezuela no sería ni necesario una ley de amnistía, porque simplemente con que se respetara el Estado de Derecho, con que las instituciones cumpliesen con las responsabilidades que tienen, pues muchas de las personas que hoy en día están presos, ¿verdad?, señalados por causas que no corresponden a los hechos, pues deberían estar en libertad, deberían estar indemnizados, al contrario, más bien por esos agravios que han sufrido. El caso de Leopoldo López, el caso de Antonio Ledesma, el caso del alcalde de San Cristóbal, Daniel Ceballos, el caso de muchos que no solamente están presos de repente por simplemente tuitear, sino otros que están perseguidos, que están exiliados, ¿verdad?, en esta situación, que no deberían estar sometidos a ese tipo si Venezuela fuera un país donde se acatara y se respetara el derecho tanto de Venezuela como el derecho internacional. Pero lamentablemente, bueno, se establece todavía la oposición en el marco de llamar a un diálogo, de llamar a una reconciliación, establece un proyecto de ley de amnistía que está contemplado en la Constitución como una de las atribuciones de la Asamblea Nacional, como una de sus atribuciones, y para lo cual con la mayoría que tiene suficiente, pues puede aprobarla. Sin embargo, esta ley pues debe ser promulgada por el Ejecutivo, por el presidente, pero él ya manifestó que la vetaría, que no la promulgaría y todo aquello porque según ellos es una ley que ampara a terroristas, narcotraficantes, cosa que al contrario. Los podrían parar a ellos mismos entonces, ¿no? Pudiesen ellos ser amparados más bien por la ley porque en este caso los terroristas, los narcotraficantes y todo aquello pues son los que han sido señalados formalmente por instancias jurídicas a nivel internacional, son justamente funcionarios del gobierno y ninguno de los que están justamente presos están siendo señalados por narcotráfico, por terrorismo o por otro tipo de ilícitos como ellos hablan ahí y quieren un poco desprestigiar. Antes de Semana Santa vino acá una comisión de parlamentarios del gobierno e incluso se reunieron con diputados, ¿verdad?, de izquierdas radicales acá en España, pidiendo apoyo para manifestar de que la ley de amnistía iba a amparar a narcotraficantes y terroristas, pero que es una forma, una campaña de mentiras que el gobierno emprende para desprestigiar esa ley de amnistía y reconciliación nacional. Aquí en España también tenemos a personas, como bien conoces tú, como buen conocedor de la realidad española, que todavía no han lanzado ni una sola condena hacia los presos políticos venezolanos. En una oportunidad, me estoy refiriendo al partido Podemos. Sí, es que justamente ya me iba y al caso de la misma Izquierda Unida, ¿no? Porque en una oportunidad, el 2 de agosto, sí, hubo una moción en el Senado, ¿no? Sí. Y estuvimos presentes ahí 10 venezolanos acompañando a Missy Capriles, quien estaba en ese momento fue invitada para que observara la discusión sobre la moción donde se pedía la liberación de los presos políticos en Venezuela. Y en esa oportunidad escuchamos de boca de los mismos senadores o representantes del partido Podemos de que ellos, aunque estaban de acuerdo con la moción, no iban, se abstenían, es decir, que manifestaban una actitud ahí ambigua, como siempre. Ambigua, sí, exactamente. Es decir, ellos saben muy bien, porque el mismo Pablo Iglesias lo ha dicho, ¿verdad?, que a él no le gustaría ver presos políticos, aunque él sabe muy bien, porque por las informaciones que se tiene, su organización, que fue la que utilizó para apoyar el gobierno de Venezuela en un momento dado, fue la que se asesoró en la forma de cómo reprimir y cómo de generar campañas de desprestigio, porque
porque en eso, en el lenguaje son expertos, comunicacional, son muy expertos ellos. Entonces, sin embargo, ellos saben muy bien que a pesar de que pudieran condenar para cuidar la forma, ¿verdad? Porque saben que están en una situación, en un momento también en donde no pueden dar ese tipo de imagen de que ellos apoyan, en este caso, a un gobierno como el régimen de Venezuela, que es violador de los derechos humanos, o que de repente si uno se da cuenta en la actitud de ellos, que es una actitud complaciente o un poco de no molestar a alguien que en un momento dado fue su jefe o que seguirá siendo su jefe, porque no sabemos si siguen recibiendo algún tipo de financiamiento. Eso está investigando la Asamblea Nacional en Venezuela, precisamente. Sí, justamente ayer se escuchaba la denuncia que dirige pues el diputado Julio Montoya, quien está a cargo de esta investigación, y bueno, hablaba sobre todo del dinero que está depositado en la banca de Andorra, en la banca de Suiza, que es una cantidad de dinero que si Venezuela dispusiera de ese dinero no tuviera los problemas que tiene en este momento, ni nosotros tuviéramos. O sea, es ahí donde uno ve un poco las contrariedades de un gobierno en donde no disimula en robar, ¿verdad?, el erario público, los recursos que están destinados para las prioridades del país, y en donde le niega el acceso a las divisas a un estudiante o a un pensionado o un jubilado o a cualquier venezolano que necesite por cualquier razón a tener acceso de su dinero en moneda extranjera. Pues Henry Narváez Sosa Silva, muchas gracias por estar con nosotros, como siempre ha sido un placer, muy instructiva la charla contigo como es habitual. Gracias, Henry. Bueno, muchas gracias a ti y al Venezolano TV y a tu audiencia. Muchas gracias. Bueno, pues ahí estaba la conversación. Henry Narváez Sosa es el presidente de la Asociación de Estudiantes Venezolanos en España y además una persona, como han visto, muy concienciada, muy informada también sobre todo lo que está ocurriendo en su país y sobre todo lo que está ocurriendo en países como España, que tiene acontecimientos que tienen una relación directa con su país, como ese tan interesante y también tan preocupante del espionaje desarrollado por la Embajada Española en España y en Madrid, alrededor de las actividades que tienen lugar con la comunidad venezolana y numerosa comunidad venezolana en Madrid. Bueno, pues esta ha sido nuestra entrevista muy interesante hoy, que pueden seguir a través de nuestro streaming www.elvenezolanotv.es. No se vayan porque ahora llegan las noticias. Hasta ahora. Ha sido muy bueno.